Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una palabra que usamos muchísimo, comunidad. Pero, ¿qué significa realmente? Vamos a explorarla desde una mirada más bien religiosa, parroquial. Tenemos como base unos extractos de una charla, como un taller, donde varias personas reflexionaron sobre esto. La idea es entender qué es ser comunidad más allá de juntarse. Ver las ideas fuerza, los desafíos, todo. Y bueno, para empezar, La Fuente lanza una pregunta así de entrada. ¿Una parroquia es siempre una comunidad? Y sugiere que no necesariamente. Ahí ya nos deja pensando, ¿no? Exacto. Y es interesante porque en esa misma charla, la gente intentaba definir qué era comunidad para ellos. Por ejemplo, Cecilia decía algo muy directo: confianza y amor fraterno. Ajá. Vanessa, en cambio, le sumaba el tema de vivir juntos, de aportar cada uno de sus hoyos, sus carismas. Y esto es clave, superar las diferencias. Claro, porque siempre las hay. Siempre. Y Rubén mencionaba eso de poner lo mejor al servicio, lo material, lo espiritual. Y veía la comunidad como el cuerpo místico de Cristo, ¿no? Donde todo se complementa. Qué linda imagen esa. Sí, y el padre Cristian hablaba de un grupo que comparte, con un objetivo común: construir el reino. Pero ojo, asumiendo que va a haber líos, diferencias. Realista. Fabiola lo sentía más como su grupo de hermanos en la fe, su lugar en la iglesia. Abigail le metía la parte geográfica, el barrio, la cultura compartida, pero también la familia como la primera comunidad. Ujú. Y también el trabajo pastoral como espacio de comunidad. Exacto. Incluso una voz desde el sur, el padre Fernando, decía algo muy básico: un grupo que se ayuda. Punto. Simple y potente. Y padre Samuel como que resumía: un grupo que comparte ideas, vida, todo, en torno a seguir a Cristo. Lo fascinante es ver cómo se repiten ideas, ¿no? El compartir, el objetivo común, la fe, la ayuda mutua, superar roces, pero también los matices: comunidad de lugar, comunidad de fe, la familia, la parroquia. Hay una riqueza ahí que viene de la experiencia, no de un libro. Totalmente. Y aquí es donde, como decías, se pone más picante la cosa. Porque la voz principal de la grabación afirma algo fuerte. La parroquia está llamada a ser comunidad, pero que muchas veces, bueno, no lo es. Y menciona documentos importantes como Aparecida, textos del Papa Francisco, que insisten en eso de ser comunidad de comunidades. Sí, esa idea de Aparecida fue, digamos, un antes y un después en cómo se pensaba la misión en América Latina. Y también alerta sobre algo que llama clericalés. Me llamó la atención ese término. Es bueno ese término. Se refiere a ese lenguaje a veces muy de iglesia, ¿no? Donde palabras como comunidad, sinodalidad, se usan tanto, para todo. Que se gastan. Que se gastan, exacto. Pierdan fuerza, se vuelven como cáscaras vacías. La pregunta es, ¿cómo hacer para que comunidad no termine así? Claro. ¿Y por qué una parroquia podría no ser una comunidad real, según La Fuente? Bueno, apunta a la falta de vínculos de verdad. O sea, puedes ir a misa años al lado de la misma gente y nada. No sabes ni cómo se llaman. El anonimato. El anonimato total. La Fuente dice que la pandemia lo mostró clarito. Cuando cerraron los templos, ¿quién extrañó a quién? ¿Había lazo más allá del domingo? Se diferencia mucho el estar juntos físicamente del caminar juntos, que ya implica relación, conocerse, tener un rumbo compartido. Entiendo. Y esto lo conecta con el lío del mundo de hoy, ¿no? Sobre todo en las ciudades. El individualismo, la prisa, el anonimato. En ese caldo de cultivo, juntarse 1 hora a la semana no alcanza para hacer comunidad. Por eso cita Evangelii Gaudium, el número 28, que dice que la parroquia no es una estructura vieja siempre y cuando se renueve, se adapte, se convierta. La palabra clave es convertirse. Esa es. La parroquia necesita un trabajo consciente para volverse esa red, esa comunidad de comunidades. Por eso es vital recuperar el sentido fuerte de la palabra comunidad. Ok, clarísimo. Entonces, si no nace sola de la estructura, ¿de dónde nace la comunidad cristiana? La Fuente lo tiene claro: del encuentro con Cristo. Ese encuentro personal. Y de ahí surgen dos cosas juntas, inseparables: el discípulo misionero, o sea, la persona que se siente llamada a seguir y anunciar,
y la comunidad. No hay cristianos islas, dice. La fe es en común. Y menciona los pilares clásicos, ¿no? Palabra, Eucaristía, caridad. Esos son los clásicos, sí. Pero la fuente propone una mirada un poquito más amplia inspirada en la experiencia de Brasil, con 4 pilares que se necesitan mutuamente. El primero, la palabra de Dios. Obvio, fundamental. Pero, pregunta la fuente, ¿qué lugar real tiene? A veces queda como encerrada en la misa del domingo. O como reemplazo si no hay cura. Exacto. Se plantea que hay que valorar más las celebraciones de la palabra por sí mismas, quizá animadas por laicos. Se habla de la lectura popular de la Biblia, tipo Carlos Mesters, más vivencial, ¿no? No tan académica. Y se reconoce esa cosita incómoda de que a veces parece que en otras iglesias cristianas la Biblia está como más en el centro del día a día. Uf, sí, es un tema sensible ese. Y el segundo pilar, el pan, se refiere a la Eucaristía. Exacto, el pilar del pan, Eucaristía y sacramentos. Es el corazón para la fe católica, claro. Pero acá la fuente señala un desafío gigante. La falta de curas en muchas zonas. Menciona la Amazonía. Eso implica que muchísima gente casi no tiene acceso a la misa. A veces pasan meses o más. Entonces, ¿cómo se alimenta esa comunidad si este pilar es tan difícil de alcanzar? Es una pregunta dura. Una tensión muy real. Y el tercero, la caridad. El pilar de la caridad. Y acá la fuente es muy clara. No es una opción, no es algo para hacer si sobra tiempo o plata. Recuerda a Jesús, dar más de lo que te piden. Compartir no la sobra, sino lo necesario. La caridad de verdad, dice, no es dar una limosna y listo. Es un compartir de hermanos, reconociendo la dignidad del otro, buscando qué necesita. Toca el tema de la riqueza de la iglesia también. Sí, lo aborda diciendo que la opción por los pobres no es negociable. Y algo importante, la caridad es tarea de todos, no solo de Cáritas o un grupito. Tiene que estar en todo. Entendido. Una visión bien radical de la caridad. ¿Y el cuarto pilar? El cuarto, la acción misionera. La comunidad cristiana nace misionera, nace para afuera. No puede ser un club cerrado. Critica esa idea de primero me formo años y después veo si salgo. Dice que Jesús enseñó aprendiendo haciendo. Mandó a los discípulos casi al toque. Como en el camino, ¿no? En el camino, pone de ejemplo las santas misiones populares de Brasil, como una forma de movilizar a toda la comunidad para salir al encuentro. La misión no es una actividad más, es el ADN de la comunidad. Palabra, pan, caridad, misión. Un buen esquema. Pero la fuente también dice que la cosa no está tan fácil hoy, ¿no? Que hay fragilidad. Sí, lo reconoce con honestidad. Habla de un debilitamiento, por ejemplo, de las comunidades eclesiales de base, las CEBs, que fueron tan importantes. El caso de Brasil es fuerte, de hablar de miles y miles, a no saber bien cuántas quedan. Insiste mucho en que no es lo mismo hacer eventos que junten gente que el trabajo lento, paciente, de tejer comunidad de verdad. Son cosas distintas. Y para mostrar eso, la persona que hablaba contó una anécdota que me pareció genial, de cómo dividieron los viacrucis por barrios, en vez de uno solo en la iglesia. Y la gente se multiplicó. Increíble. Tal cual, romper el molde centralizado. Y lo mismo con misas en las casas. Dice que eso, en lugar de vaciar la iglesia el domingo, la llenó más, porque la gente se sentía más parte. Se discutió en los grupos de esa charla, lo confirma. La gente de a pie ve los mismos desafíos. Varios grupos decían, sí, los pilares están, pero hay que trabajarlos más, conectarlos mejor. ¿Qué decían de la palabra, por ejemplo? Bueno, que se valora, se hace lección divina, cursos, pero falta que aterrice más en la vida diaria. Que hay que adaptar los métodos, pensar en el campo, la ciudad, las lenguas originarias como el quechua, y sobre todo que no sea vista como un adorno nomás. Salió esa diferencia entre animación bíblica, que es que la palabra anime la vida, y pastoral bíblica, que a veces suena más a estudio. Interesante distinción. ¿Y de los otros pilares? ¿La Eucaristía? De la Eucaristía, bueno, todos de acuerdo en que es central. Pero el acceso desigual es un dolor real. Y a veces cuesta valorar igual una buena celebración de la palabra cuando no se puede tener misa. Hay como una resistencia ahí. Ya veo. Caridad. Se hace mucho, pero a veces muy asistencialista, decían. Que hay que mirar las nuevas pobrezas. Adicciones, gente sola, ancianos abandonados. Y que no sea cosa de un solo grupo, sino de todos. ¿Y la misión? Se habla, pero falta acción concreta a veces. Que el miedo, la inseguridad, a veces hacen que la comunidad se cierre en sí misma.
Y se valora mucho a los laicos que le ponen el hombro, como los delegados de la palabra en el campo. Entiendo. Y además de los pilares, ¿mencionaron otros retos? Sí, cosas más generales. Como que la vida de hoy va tan rápido que no hay tiempo para comprometerse a fondo. El ritmo de vida. Claro, o la frustración de que justo cuando algo empieza a caminar, cambian el párroco y todo vuelve a cero. Eso desanima mucho. Sí. La falta de continuidad. Exacto, y la necesidad de entender que la comunidad es un proceso, que lleva tiempo, que no es perfecta y que puede haber distintos modelos válidos. No hay una sola receta. Bueno, y para entender un poco más cómo funcionan los grupos, la fuente trae algo inesperado, ¿no? Algo de afuera. Menciona a este historiador, Yuval Harari, y su idea del chisme, como clave para formar comunidad en la evolución. Suena raro, ¿eh? Suena raro, pero es clave entender cómo lo plantea la fuente. No es una apología del chisme parroquial, por favor. Jaja, menos mal. No, es un análisis sociológico. Harari dice que el chismorreo, o sea, compartir información sobre otros, ayudó a nuestros ancestros a saber en quién confiar, a reforzar lazos, como hacen los monos limpiándose, pero con palabras, a mantener las normas del grupo. Y lo más importante, permitió formar grupos más grandes, de hasta 150 personas, porque podías conocer a alguien por lo que te contaban sin trato directo, el famoso número de Dunbar. 150. Y dicen que ese era más o menos el tamaño de las primeras iglesias en casas, ¿no? Las Domus Ecclesiae. Exacto. Es una coincidencia interesante. Pero insisto, la fuente lo usa para pensar en los mecanismos humanos de base. La información social, la confianza, las normas, cómo eso ayuda a que un grupo se mantenga unido. Es un lente para mirar, nada más. Queda claro. Volvamos entonces al ideal cristiano. La fuente recuerda a Medellín, esa conferencia episcopal tan importante del 68, Otro momento clave para América Latina. que definía la comunidad de base como el lugar para vivir la comunión, algo local, a escala humana, donde te conoces, como una familia de Dios, y usa mucho la imagen de la casa. Sí, la casa es la metáfora central. Y la fuente describe cómo debería ser esa casa, con 4 características. Primero, casa del encuentro. O sea, generar tiempo y espacio para encontrarnos de verdad, más allá de la actividad puntual. Critica la prisa hasta en la misa a veces. Sin tiempo ni para saludarse. Exacto. Y recuerda esa frase de San Juan. ¿Cómo vas a amar a Dios que no ves si no amas a tu hermano que sí ves? El encuentro real es la base. Encuentro. ¿Qué más? Segundo, casa de la ternura. Un lugar donde la gente se sienta acogida, sanada. Como decía el Papa Francisco, un hospital de campaña. Un refugio del mundo de afuera que a veces es muy duro. Y una advertencia fuerte ahí. Muy fuerte. Que la iglesia no sea un lugar donde se hiera más a la gente. Eso pide compasión, misericordia en el trato. Mucha. Totalmente. Tercera. Casa de las familias. Con lugar para todos. Matrimonios, jóvenes, niños, mayores. Y pone el acento en los hombres que a veces faltan. ¿Por qué? ¿Qué hacer para que se sientan parte? Para que encuentren su espacio. Hay que buscarlos activamente. No solo esperarlos. Eso. Y la última. Casa de puertas siempre abiertas. Exacto. Abiertas en 2 direcciones. Para recibir a todos, sin juzgar, incluyendo a los que se sienten incómodos o excluidos por lo que sea. Y abiertas para salir. La dimensión misionera, ¿otra vez? Siempre. Para no quedarse mirándose el ombligo, como Juan 23 que quería abrir las ventanas de la iglesia para que entrara aire fresco y saliera el mensaje. Qué recorrido, ¿eh? Desde las definiciones, la atención parroquia-comunidad, los 4 pilares, los desafíos reales, esa mirada de Harari hasta la imagen de la casa. Ha sido un camino intenso, sí. Y el fondo de todo, lo que le da sentido a este esfuerzo por la comunidad según la fuente, es algo muy profundo, teológico. Dice que construir comunidad es, de alguna manera, reflejar a Dios mismo. Porque el Dios cristiano es Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. No es un Dios solitario, es comunión, es relación, es amor que se comparte. Dios es comunidad. O sea que nuestro esfuerzo por vivir en comunidad es como ser un reflejo de Dios. Eso es. Ese es el horizonte último que propone la fuente. Luchar por los lazos fraternos, por superar lo que nos divide, por compartir la vida y la fe. Es participar limitadamente, claro, aquí y ahora, de esa misma comunión divina. Eso le da otra dimensión, ¿verdad? No es solo una tarea social. Bueno, después de esta exploración tan profunda, basada en esas reflexiones que escuchamos, quizá nos queda resonando una pregunta.
¿no? Para cada uno. Más allá de los grandes planes, ¿qué cosita pequeña, qué gesto, qué cambio de actitud podríamos hacer para que nuestros entornos, sean los que sean, se sientan un poco más comunidad? Y pensando en esto último que decías, ¿cómo cambia mirar al otro, esforzarse por el vínculo, si lo vemos no solo como algo bueno socialmente, sino como un eco de lo divino? Ahí queda la reflexión.